Buenos días a todos. Siendo las 10:17, damos por inicio a la sesión número 4 del periodo legislativo 43, con el cuerpo de concejales presente en su totalidad: Avilé, Rubicini, Casa, Martín, Bracalenti, De los Santos, Tomasi, Bertero. Pongo a consideración el acta de la sesión anterior. A consideración. Tiene la palabra concejal Tomasi. Hola, hola. Bueno, en cumplimiento con el artículo 118 del reglamento interno de este Consejo, quiero realizar algunas observaciones sobre el acta de la sesión anterior y, mediante el artículo 73, solicitarle al secretario deliberativo la lectura de algunos títulos y articulados de este reglamento interno que mencioné recién. Sobre todo el título 2 de las atribuciones, deberes y obligaciones de los concejales, y sobre todo el título 13º de los secretarios de bloque también, en especial el artículo 182 de los deberes de los secretarios de bloque. También el título 16º, sobre todo el artículo 133 del mismo. Una moción, artículo 73. Bien, nosotros siempre nos reunimos media hora antes, en la previa o la preparatoria de sesión, para charlar todos estos temas y hablarlos. Así que primero pongo a consideración la moción del pedido de lectura. Dejo claro que también lo que son las actas las tiene que hacer un secretario administrativo, que hoy no tenemos, y que están a disposición para leer antes de su aprobación, ¿sí? Así que bueno, pongo a consideración la moción del concejal Tomasi. A consideración. Bueno, votos positivos de concejal de los Santos y Tomasi, voto negativo de Bracalenti, Martín, Casa, Rubicini, Bertero, Avilé. Por lo tanto, queda rechazada la moción del concejal. Solicito la palabra, señora presidenta. Tiene la palabra concejal Casa. No, para fundamentar mi voto negativo, porque la verdad que estar leyendo artículos que tenemos que conocer y que están en el reglamento y que son públicos no tiene sentido en la sesión. Así que nada más que por eso voté en forma negativa. Señora presidente, solicito la palabra. Tiene la palabra concejal Tomasi. Bueno, justamente la moción esta tenía que ver con el conocimiento del reglamento interno. Tenemos ediles aquí que hace largos años trabajan y tienen funciones en esta institución, y la sesión anterior se dio en el marco totalmente apartado del reglamento interno en varias ocasiones. Por eso es que realicé esa moción. Pero de todas maneras quiero dejar esto de manifiesto. Se hizo alusión al horario que se cumple en esta institución respecto a los concejales, respecto a el horario de los secretarios de bloque, y en ningún articulado de este reglamento interno está especificado eso mismo. Por esto quiero que se revea a partir de esta sesión y que se cumpla con lo que establece el reglamento interno que nos ordena en el marco de nuestras funciones. Respecto al título 16º, que pretendía que se lea en su artículo 133, a las interrupciones de los concejales cuando están realizando una locución, se me ha interrumpido en repetidas ocasiones haciendo alusión a
a un articulado de este reglamento que verdaderamente no existe con respecto al tema de la lectura. Me gustaría que esto también se aclare, por eso la moción esta, para poner en conocimiento a los concejales que se apartan del cumplimiento del reglamento. Se apelaron también a las funciones que la ley orgánica de municipalidades nos confiere como concejales, de alguna manera apelando las funciones que esta ley nos confiere en cuanto a la votación positiva o negativa, creo que de una manera totalmente antidemocrática, y bueno, quiero que se reconsidere nuevamente la votación de esta moción y que se vote nuevamente para que el secretario deliberativo haga lectura de las mismas. Señora Presidente, le solicito la palabra. Tiene la palabra concejal Bracalenti. No, en el mismo sentido de lo que planteó la concejal Casa, el reglamento deberíamos conocerlos todos, es básicamente el texto que ordena justamente los debates y la labor nuestra como concejales. Decirle al concejal Tomasi que cuando algún concejal considera que está habiendo un incumplimiento del reglamento, hay una moción específica que es la moción de orden, que justamente se tiene que mocionar dirigida a Presidencia para que se ordene el debate o se ordene cualquier cosa que se esté incumpliendo en términos reglamentarios, y ese es el modo de funcionamiento que establece nuestro reglamento interno y gran parte de los reglamentos que regulan la actividad legislativa en este municipio, en todos los municipios y en el resto de los niveles de Estado. No tiene ningún sentido ponerse a leer el reglamento en la sesión porque, de nuevo, se presume conocido por todos y si alguno no lo conoce se tiene que poner a leerlo porque es parte principal de su función como concejal. Y cualquier incumplimiento que cualquier concejal considere que se esté haciendo se puede justamente llamar al orden a través de la moción específica dirigida a Presidencia. Bien, para continuar, pongo a consideración el acta de la sesión anterior para su aprobación. A consideración, aprobado con el voto positivo de Ávile, Rubicini, Casa, Martín, Bracalenti, Bertero, voto negativo de Los Santos y de Tomasi, queda aprobada el acta por mayoría. De los mensajes del Departamento Ejecutivo Municipal, nota número 20.179, proyecto de ordenanza, ampliación de partidas presupuestarias número 7.598 y ampliación número 4.787. Presidenta, solicito la palabra. Tiene la palabra el concejal Rubicini. Para que el expediente de referencia pase a cuarto intermedio a desarrollarse el día viernes 20 de marzo. Bien, pongo a consideración que el expediente 20.179 pase a un cuarto intermedio. A consideración, aprobado por unanimidad. De las peticiones o asuntos particulares, nota número 20.171, Club Saca Chispa solicita colaboración. Pasa a la Comisión de Hacienda. Nota número 20.172, Club Atlético Porvenir Talleres solicita declaración de interés cultural. Pasa a la Comisión de Deporte. Nota número 20.173, Vecinal de Barrio Domingo Troilo solicita audiencia por reclamos varios. Pasa a la Comisión de Obras. Nota número 20.175, Corriente Nacional de la Militancia Villa Constitución eleva a consideración proyecto de ordenanza. Solicito la palabra, señora Presidenta. Tiene la palabra concejal Casa. Era para pedir la lectura completa de la nota, por favor, por Secretaría. A consideración la lectura del expediente 20.175. Votos positivos de Ávile, Rubicini, Casa, Martín, Bracalenti y Bertero. Votos negativos de concejal de Los Santos y Tomasi. Por mayoría queda aprobada la moción de la lectura.
Villa Constitución, 12 de marzo de 2026, Consejo Municipal de Villa Constitución, señora Presidenta, concejal Carla Bertero, su despacho. Por medio de la presente y en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar ocurrido el 24 de marzo de 1976, solicitamos a usted el tratamiento de la siguiente propuesta de ordenanza. Sin otro particular, saludamos atentamente Corriente Nacional de la Militancia, firman Paola Bagnera y Hugo Burgues. Proyecto de ordenanza. Visto que el 24 de marzo de 2026 se cumplirán 50 años del golpe de Estado perpetrado en nuestro país el 24 de marzo de 1976, que dio inicio a la última dictadura cívico-militar, considerando que dicho periodo se constituyó en uno de los momentos más oscuros de nuestra historia, con la interrupción del orden constitucional, la persecución política y sindical, el inicio de un proceso económico basado en el endeudamiento y la destrucción de la industria argentina, la censura, la desaparición forzada de personas, la tortura, la sustracción ilegítima de bebés y niños y el arrebato de sus identidades, junto a otras graves violaciones a los derechos humanos. Que la recuperación democrática de 1983 inauguró un camino sostenido de memoria, verdad y justicia, consolidando el compromiso que la sociedad argentina mantiene con la defensa irrestricta de los derechos humanos. Que al cumplirse 50 años de aquel quiebre institucional resulta fundamental renovar el compromiso colectivo con la memoria histórica, el respeto por la democracia y la vigencia plena del Estado de Derecho. Que los organismos del Estado tienen la responsabilidad de promover acciones simbólicas y pedagógicas que contribuyan a sostener la memoria colectiva y a reafirmar el compromiso con el nunca más. Que en tal sentido son numerosos los consejos deliberantes que, en nuestra provincia y nuestro país, asumieron la responsabilidad de su recuerdo y conmemoración. Por todo ello, el Honorable Consejo Municipal resuelve, artículo primero, dispóngase que, durante el presente año, las comunicaciones oficiales, documentación administrativa, publicaciones institucionales y piezas gráficas emitidas por el Departamento Ejecutivo Municipal de la Municipalidad de Villa Constitución y por el Consejo Municipal de Villa Constitución incorporen la leyenda 2026, año de los 50 años del golpe cívico-militar, nunca más. Artículo segundo, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. Bien, dicho expediente 20.175 pasa a la Comisión de Gobierno. Nota número 20.176, vecinos de calle Moreno y Entre Ríos elevan disconformidad por funcionamiento del local nocturno. Pasa a la Comisión de Gobierno. Nota número 20.177, vecinos de barrio San Lorenzo solicitan audiencia. Pasa a la Comisión de Gobierno. De los proyectos presentados por los concejales, nota número 20.174, Bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, concejal Francisco Bracalenti, proyecto de resolución, estado y mantenimiento del cementerio municipal. Visto el estado de deterioro del cementerio de nuestra ciudad y los artículos 3º, 4º y 106 del Código Fiscal Municipal que establecen los derechos municipales y regulan el derecho de cementerio, y considerando los reclamos efectuados por vecinos de la ciudad respecto del estado de mantenimiento del cementerio local, que el artículo 3º y concordantes del Código Fiscal establecen las potestades tributarias municipales y el correlato entre tributo y contraprestación de servicios, que el artículo 4º refiere a los derechos que percibe el municipio por la prestación efectiva de servicios a los contribuyentes, que el artículo 106 regula específicamente el derecho de cementerio, tasa que abonan los vecinos en concepto de mantenimiento, conservación y prestación de servicios vinculados al espacio, que vecinos y vecinas vienen manifestando su preocupación por el creciente deterioro del cementerio local, evidenciando deficiencias en tareas de limpieza, conservación general, mantenimiento de espacios comunes e infraestructura, que resulta necesario garantizar la adecuada prestación de los servicios, cuya contraprestación se financia mediante el tributo mencionado, que es facultad de este cuerpo solicitar informes y convocar a funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal a fin de ejercer debidamente su función de control. Por todo ello, el Consejo Municipal resuelve, artículo primero, convóquese a una audiencia en el seno de este Consejo Deliberante a las autoridades del área competente del Departamento Ejecutivo Municipal, a fin de informar sobre el estado actual del cementerio local y el plan de mantenimiento previsto. Artículo segundo, solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área correspondiente remita un informe detallado sobre 1. Las tareas de mantenimiento realizadas durante los últimos 12 meses. 2. El personal afectado a dichas tareas. 3.
las contrataciones de servicios o contrataciones especiales efectuadas para el mantenimiento del cementerio, indicando montos, plazos y empresas adjudicatarias. 4. El plan de acciones previstas para revertir el deterioro existente. Artículo 3º, de forma, firma Francisco Bracalenti, concejal. Señora Presidente, le solicito la palabra. Tiene la palabra concejal Bracalenti. Bueno, el texto es bastante explícito. Sabemos que en el cementerio convive personal municipal con empresas que prestan servicios también de mantenimiento. Lamentablemente es algo recurrente el hablar con vecinos y vecinas de la ciudad y que se quejen del estado del cementerio, de su deterioro, de muchas veces faltantes de elementos por hechos vandálicos o hechos delictivos. Y sobre todo teniendo en cuenta que hay una tasa y derechos de cementerio que se cobran justamente con la contraprestación o con varias contraprestaciones, entre ellas la del mantenimiento justamente del cementerio, es que presentamos este proyecto con la idea de convocar al área, a los responsables políticos del área por supuesto, y dialogar sobre las acciones de mantenimiento que se hicieron en el último tiempo, que se acompañe e informe del personal afectado, las empresas contratadas, qué tareas hacen y demás, y justamente con este diálogo tratar de empujar un poco las acciones de mantenimiento que tiene que hacer el municipio en el cementerio. Gracias. Gracias, señor concejal. Este expediente pasa a la Comisión de Obras. Nota número 20.178, Bloque Unión por la Patria. Concejal Evelyn Casa. Proyecto de declaración. Repudio a la sentencia dictada por el Tribunal Criminal Federal número 1 de Rosario por la absolución de los 17 imputados en la causa El Villazo. Visto. La absolución de los 17 imputados en la causa reconocida como El Villazo, dictada por el Tribunal Oral Criminal Federal número 1 de Rosario en noviembre de 2025, en la que se juzgaron los secuestros y homicidios de trabajadores metalúrgicos, ferroviarios, docentes, profesionales y otros tantos vecinos víctimas de la represión desatada en marzo de 1975 en nuestra ciudad, y una nueva conmemoración de la gesta El Villazo, recordada cada 16 de marzo, y considerando que esta sentencia se determinó por mayoría, con los votos de los jueces Ricardo Moisés Vázquez y Omar Paulucci, y con un voto en disidencia del juez Germán Sutter Schneider, que en su alegato el Ministerio Público Fiscal había solicitado prisiones perpetuas y penas de entre 10 a 25 años de prisión para los acusados, a las que el tribunal no hizo lugar, que de acuerdo a la reconstrucción histórica planteada por la unidad fiscal en su requerimiento, un conflicto gremial de 1974 aumentó la tensión entre el empresariado metalúrgico y los sindicatos, alegando que las autoridades políticas, en connivencia con los empresarios y a través de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, decidieron aplicar un programa represivo que luego se profundizó en Villa Constitución, cuyos principales objetivos fueron disciplinar al movimiento obrero y avanzar en el proceso de concentración de las empresas siderúrgicas. Que en ese sentido, el 20 de marzo de 1975, la ciudad fue literalmente militarizada e invadida por la Policía Federal Argentina, Gendarmería, Prefectura, Policías Provinciales de Santa Fe, incluyendo la División de Guardia Rural Los Pumas, y de Buenos Aires, grupos parapoliciales de la AAA y de la Juventud Sindical, personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado y del Ejército, así alegado. Que en total, unos 4.000 efectivos a bordo de 105 vehículos que, según se describió, hicieron pinzas en las salidas de las fábricas y se llevaron detenidas alrededor de 300 personas, entre ellos todos los directivos de la Unión Obrera Metalúrgica Local, la Comisión Interna de Asindar, más distintos activistas, generalizando la represión con homicidios y allanamientos a las viviendas de los trabajadores y al comité local de la UOM, que fue intervenido. Que los trabajadores iniciaron una huelga que se extendió durante 60 días, que contó con el apoyo mayoritario de los metalúrgicos, de los sindicatos industriales del cordón y de las fuerzas democráticas. Que según el requerimiento de elevación a juicio, a partir de ese momento se inició una verdadera cacería que perduró hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y continuó con posterioridad, aunque adquiriendo otras características. La estrategia de aniquilamiento de la resistencia obrera fue notoria en todo el cordón industrial y en nuestra zona. No solo incluyó a Villa Constitución, sino también a Rosario, San Nicolás y San Lorenzo. Esa fue la dimensión de la represión a ese colectivo de trabajadores. Que las absoluciones alcanzaron a 2 exdirectivos de la siderúrgica Asindar,
14 ex efectivos de la Policía Federal y a otro de la Policía Provincial, todos ellos acusados de haber participado en hechos calificados como privación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos, homicidios agravados y asociación ilícita. Que en su voto mayoritario, los jueces Ricardo Moisés Vázquez y Omar Paulucci no hicieron lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal para que se declarase la inconstitucionalidad de los decretos número 1368/74 y número 2717/75, cuya aplicación puso a las víctimas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional bajo la excusa de integrar un complot subversivo. Que los mismos magistrados tampoco hicieron lugar a la solicitud de que se declarase como centro clandestino de detención al predio Albergue de Solteros de la fábrica Asindar. Que en su voto disidente el juez Germán Sutter Schneider consideró que 10 de los casos constituyeron delitos de lesa humanidad, por lo que concluyó que correspondía una pena de 8 años de prisión para el ex policía Roberto Álvarez como autor del delito de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público, mediante violencia y amenaza, al igual que una condena de 6 años para uno de los ex directivos de Asindar, Roberto Pellegrini, en calidad de partícipe necesario. Que el juicio, en carácter de reparación histórica, fue esperado por 50 años por parte de las víctimas y familiares que sufrieron el accionar de un Estado represivo, haciendo uso de todo su aparato institucional y operativo para oprimir, privar de la libertad, torturar y asesinar. Que en febrero de este año, la causa ingresó en instancia de apelación tras conocerse públicamente los fundamentos de la sentencia, llevada adelante por los abogados querellantes, representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario. Que entre los motivos esgrimidos en el recurso de casación presentado en el Tribunal Oral Federal número 1 de Rosario en contra de la sentencia número 114/2025 del 6 de febrero de 2026, se establece la inobservancia de las formas procesales sancionables con nulidad por haber incurrido en arbitrariedad por fundamentación aparente, considerada contradictoria y utilizando valoraciones probatorias ilógicas como la omisión de valoración de prueba dirimente, debido a que, por ejemplo, no se toman en cuenta para determinar veredicto o sentencia los documentos existentes de la CONADEP y ni de los organismos de derechos humanos como pruebas para la causa. Que en el fallo que se cuestiona se realizan afirmaciones textuales como herramientas necesarias para enfrentar la lucha antisubversiva, adoptando lisa y llanamente la terminología genocida. Esta vía recursiva se erige en el desagravio a las víctimas, colocándolas en lugar de victimarias para producir un efecto revictimizante y en contradicción al deseo de justicia. Que una de las condiciones del Estado de Derecho es el control de los actos de gobierno, y entre ellos los actos jurisdiccionales. Para que estos puedan ser sometidos a control, se exige que sean fundados, ya que no basta la mera voluntad de tomar una decisión en uno u otro sentido, sino que la misma debe ser enmarcada legalmente. Que en este sentido, el recurso de casación presentado establece, entre sus consideraciones, que la resolución del Tribunal Oral número 1 de Rosario carece de motivación suficiente como para ser considerado un acto jurisdiccionalmente válido en el punto que discurriremos, ya que no es la derivación razonada del derecho vigente, sino un mero acto de autoridad, carente de fundamentos de hecho y de derecho. Que los fundamentos de la sentencia en cuestión se posicionan en contra de toda la jurisprudencia construida en todos los últimos años en los procesos de memoria, verdad y justicia. Que por todo lo mencionado anteriormente, tomamos la cita que aparece en el recurso de casación que recuerda que la división de poderes fue concebida como un remedio preventivo para controlar el abuso de poder y, por consiguiente, proteger los derechos individuales. En la noción de abuso de poder político se implican distintas dimensiones, dado que el poder comete abusos cuando excede los límites que le han sido prescriptos, cuando realiza actos no autorizados, cuando se impone arbitrariamente a la voluntad de los administrados y cuando actúa por interés propio o privado y no por interés público. Esta cita es parte del fallo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicta el 14 de junio de 2005 en el marco del caso Simón, en la que el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y de punto final. Por todo ello, el Honorable Consejo Municipal expresa, artículo primero, declárese el repudio a la sentencia dictada por el Tribunal Oral Criminal Federal número 1 de Rosario en noviembre de 2025, determinando la absolución de los 17 imputados en la causa conocida como el Villazo,
en la que se juzgaron los secuestros y homicidios de trabajadores metalúrgicos y ferroviarios durante la represión desatada en marzo de 1975 en nuestra ciudad. Artículo segundo. Hágase llegar el acompañamiento de este cuerpo de concejales al cuerpo de colegiados que representan jurídicamente a las víctimas de la persecución y represión desatada en marzo de 1975 en nuestra ciudad, como así también a sus familiares en la búsqueda de justicia y reparación histórica, en todo el proceso judicial y en esta nueva instancia de apelación. Artículo tercero. De forma, firma Evelyn Casa, concejal. Solicito la palabra, señora presidenta. Tiene la palabra concejal Casa. Bueno, antes que nada agradecer la lectura completa del expediente. Sé que es largo y sé que por ahí algunas cuestiones son bastante técnicas, pero nos parece importante que estén fundadas y hacerlas conocer de alguna manera a la sociedad. Son extractos de lo que figura dentro del expediente. Nos parece que es importante conocer la opinión del fiscal, la opinión de los dos jueces que fallan en mayoría y también del juez que falla en disidencia, para que se vean que existen distintas posturas dentro de un mismo expediente. Bueno, queríamos hacerlo en esta semana porque esta semana es sumamente importante para nuestra ciudad. No creemos que sea casual que se haya elegido nuestra ciudad como uno de las primeras pruebas piloto de lo que después fue la dictadura militar de 1976. Decimos que no fue casual que se haya elegido una ciudad industrial, donde veníamos de un triunfo de la clase trabajadora, que había logrado sus objetivos de ese momento, y que fue reprimida en forma brutal, alcanzando no solo a los trabajadores de ese momento que llevaron adelante la huelga de 1974, sino que se extendió a un conjunto de la sociedad que acompañó esa lucha, que nosotros queremos resaltar este hecho donde la comunidad se involucró de manera activa en defensa de lo que en ese momento los trabajadores de Hacienda reclamaban, y que eso no fue casual y no fue gratuito, que un año después tuvimos un antecedente de una represión que hasta ese momento no se había vivido, y que lejos de ser esto historia pasada, de la cual no queremos hablar, es presente, es un juicio que se está llevando a cabo, es un juicio que tuvo una sentencia, la peor de las sentencias, la absolución para los acusados, y que en este momento se está apelando. Entonces nos parece que es importante hablar del tema, es importante recordar nuestra historia, sobre todo en la proximidad del 24 de marzo, donde tenemos nuevamente que recordar una fecha tan trágica para nuestra historia, pero que nuestra localidad en esa materia, digamos, tenemos y hemos tenido una experiencia, un antecedente al 24 de marzo que conocido como el Villazo primero y después como la represión que tuvimos en el 75, nos creemos con la obligación de hablar del tema, de ponerlo a la luz y de debatirlo. Así que bueno, muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Dicho expediente pasa a la Comisión de Gobierno. Nota número 20.180, Bloque Unión por la Patria, concejal Evelyn Casa. Proyecto de resolución, pedido de informe sobre obras en el Hospital Samco, doctor Juan Milich. Visto las obras públicas que se están desarrollando para la ampliación y reforma integral del Hospital Samco, doctor Juan Milich, y considerando que el mencionado establecimiento cumple un rol fundamental en la atención de la salud pública de miles de vecinos y vecinas de la ciudad y todo el Departamento Constitución, que entendemos que las obras de infraestructura hospitalaria resultan esenciales para mejorar la capacidad de atención, optimizar las condiciones de trabajo del personal de salud y garantizar servicios sanitarios adecuados para la población, que de acuerdo a testimonio aportado por la comunidad, las intervenciones en la construcción que se están desarrollando actualmente están impactando directamente en la calidad y capacidad de los distintos servicios prestados sin una planificación adecuada, que resulta necesario conocer con precisión el alcance de las intervenciones, el estado de avance de la obra, los plazos de ejecución previstos, así como la reorganización de los servicios prestados y su reubicación para poder transmitirla a la comunidad en general,
que es de nuestro interés conocer los detalles mencionados anteriormente, debido a que la operatividad del hospital podría verse afectada de no contar con un plan de obra y de reorganización de los servicios, siendo imprescindible conocer cómo se actuará ante las urgencias, la atención de las guardias, la programación de cirugías, la atención ambulatoria de los consultorios, la disponibilidad de camas, sobre todo considerando que se aproxima la época invernal con la consecuente crecida de las patologías respiratorias. Que el acceso y difusión de esta información conlleva tranquilidad y seguridad a nuestros ciudadanos en protección de su salud. Que asimismo es responsabilidad de este organismo atender las consultas recibidas y brindar información cierta, concreta y actualizada sobre el servicio de salud público de nuestra ciudad. Por todo ello, el Honorable Consejo Municipal resuelve, artículo primero, solicítese a las autoridades del Hospital SAMCO Dr. Juan Milich que eleven información a este cuerpo de concejales en relación a las obras que se ejecutan en dicho efector de salud, incluyendo, de ser posible, el siguiente detalle. A. Estado actual de la obra de refacción, porcentaje aproximado, etapa en la que se encuentre. B. Si se encuentran cumplidos los plazos estipulados, fechas aproximadas de concreción de las obras y en caso de sufrir retrasos, infórmese la fecha nueva estimada de finalización. C. Empresa que está llevando adelante la obra. D. Diagramación de la reubicación de los servicios y de la atención ambulatoria, lugares donde actualmente se están prestando los servicios y tiempo estimado de permanencia allí. E. Protocolos y efectores de salud a los cuales se derivarían las urgencias y emergencias. F. Forma de reorganización de las guardias mínimas y su reubicación. G. Toda otra información que contribuya a brindar claridad sobre la ejecución de las obras y la prestación de los servicios. Artículo segundo. Solicítese que la información requerida sea remitida a este Consejo Municipal, sea con la mayor antelación posible, atento a la importancia del tema para la comunidad. Artículo tercero. En caso de que las autoridades del hospital así lo consideren, contémplese la posibilidad de realizar una reunión conjunta para abordar el tema. Artículo cuarto. De forma, firma Evelyn Casa, concejal. Solicito la palabra, señora presidenta. Tiene la palabra concejal Casa. Bueno, esto es simple, o sea, creemos que el Consejo Municipal es una de las autoridades de la ciudad y merece tener información concreta y cierta de cómo se va a reorganizar la actividad del hospital. Todos podemos ver, sobre todo si pasamos por calle Mendoza, que más de la mitad del hospital ya fue demolido, que se están trasladando los pacientes, también se ven, digamos, que los pacientes se trasladan por la parte externa del hospital, así como se está atendiendo a la gente sobre calle Bolívar, no sé si para dar los turnos. No tenemos esa información clara, lo que sí es que la gente está y permanece ahí en la vía pública. Sabemos que autoridades provinciales, el gobernador mismo y funcionarios de alto rango estuvieron de visita por las obras, lo cual también trae para la comunidad cierta cuestionamiento o esto en la necesidad de saber, digamos, cómo se va a reubicar y reorganizar todos los servicios que presta el hospital. Sabemos que algunos se derivaron al SIC. Nos comentaban que estaban por alquilar, todo esto, comentarios de la gente, por alquilar un edificio también para la atención ambulatoria. Pero bueno, nos parece fundamental contar con información oficial para además poder transmitir tranquilidad a la gente de que los servicios no se van a resentir. Desde ya que celebramos la inversión en obra pública, nos parece fundamental y que se trate de nuestro hospital, que recibe no solo a nuestros vecinos, sino también a los del departamento. Pero bueno, reitero, necesitamos contar con información para poder transmitirle a nuestra comunidad los planteos que nos hacen. Así que bueno, esperemos que puedan acompañarnos en este informe y que las autoridades del hospital nos brinden esa información. Muchas gracias. Gracias, concejal. Dicho expediente pasa a la Comisión de Obras. Nota número 20.181, bloque Juntos Avancemos, concejal Nicolás Rubicini, proyecto de declaración que declara de interés social, cultural y deportivo a Valentín Balestrini. Visto la destacada trayectoria deportiva del joven piloto villense Valentín Balestrini, quien representa a la ciudad de Villa Constitución en el automovilismo regional, considerando que el automovilismo deportivo constituye una disciplina de gran tradición en nuestro país, promoviendo valores como el esfuerzo, la constancia, la disciplina y el trabajo en equipo. Que el piloto villense Valentín Balestrini
Inició su camino en el deporte motor en el año 2017, compitiendo en karting, donde comenzó a desarrollar sus habilidades deportivas y su pasión por el automovilismo. Que luego de varios años de crecimiento y formación dentro de esta disciplina, en el año 2023 dio el paso hacia el automovilismo con algunas pruebas de gran performance y en el año 2024 en competición en categoría de autos, continuando su desarrollo deportivo. Que ese mismo año el joven piloto villense se consagró campeón en el monomarca Fiat en las categorías agrupadas federadas, que alcanzó su 6º triunfo del año y así el campeonato. Que actualmente se encuentra compitiendo en la clase 3 del Car Show santafesino, una de las categorías más competitivas del automovilismo regional. Que el pasado 28 de febrero realizó la presentación oficial de su vehículo de competición, un Toyota Etios, con el cual afronta la presente temporada deportiva en una cena junto a su equipo de trabajo, familiares, sponsors y allegados. Que resulta importante destacar y acompañar a los deportistas locales, que con dedicación y esfuerzo representan a Villa Constitución en distintos ámbitos deportivos, llevando el nombre de la ciudad a nivel regional. Que reconocer estos logros contribuye a fomentar el deporte y a motivar a las nuevas generaciones a desarrollar actividades deportivas con compromiso y pasión. Por todo ello, el Honorable Consejo Municipal declara, artículo 1, declárase de interés social, cultural y deportivo al piloto villense Valentín Balestrini, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y por representar a la ciudad en el automovilismo regional, actualmente compitiendo en clase 3 del Car Show santafesino. Artículo 2. Entréguese reconocimiento mediante acto público y con las correspondientes distinciones que establece la ordenanza número 4642. Artículo 3. Desígnese al área de protocolo y prensa del Consejo Municipal la tarea de difundir a través de canales oficiales de este organismo legislativo y diferentes medios de comunicación la presente declaración. Artículo 4. De forma, firma Nicolás Rubicini, concejal. Dicho expediente pasa a la Comisión de Deporte y Cultura. Nota número 20.182, bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, concejal Francisco Bracalenti, proyecto de ordenanza, derogación, unidad de gestión de salud y bien público. Visto la ordenanza número 5.337 y su decreto reglamentario número 2044/2025, y considerando que la ordenanza número 5.337 creó la Unidad de Gestión de Salud y Bien Público, la cual se financia con los fondos que establece el artículo 12 de la ordenanza impositiva vigente, artículo 5, ordenanza número 5.337, siendo estos un aporte del 10% sobre la tasa general de inmuebles y el recargo por baldío y o inmueble ocioso que abonan los contribuyentes que pagan las tasas de servicios municipales. Que conforme lo establece la propia ordenanza, la unidad tendrá como autoridades superiores y coordinación general a los secretarios de Salud y Desarrollo Humano y de Finanzas y Administración, artículo 1 y videm, y como coordinación ejecutiva al director médico del Hospital Samco, doctor Juan Milich, al director de Acción Social del Departamento Ejecutivo Municipal y a un concejal por bloque del Consejo Municipal, artículo 2 y videm, teniendo a su cargo la autorización para la distribución de fondos. Que el decreto reglamentario número 2044/2025 estableció en su artículo 2 que la unidad de gestión tendrá carácter estrictamente técnico y consultivo, careciendo de toda facultad ejecutiva, presupuestaria, normativa, decisoria o representativa, y considerándose sus actuaciones como no vinculantes y sin efecto jurídico alguno hasta tanto no sean expresamente aprobadas mediante acto administrativo del Departamento Ejecutivo. Que la reglamentación no solo desnaturalizó lo establecido en la ordenanza número 5.337, sino que convirtió a los fondos recaudados como aporte del 10% sobre la tasa general de inmuebles y el recargo por baldío y o inmueble ocioso con destino a la salud pública de la ciudad en verdaderas rentas generales cuya afectación y disposición solo está limitada por los anexos de partidas presupuestarias de erogaciones vigentes y la decisión de ejecutarlas del Departamento Ejecutivo Municipal. Que esta situación motivó un pedido de informe de este cuerpo respecto de la ejecución de dichos fondos en el transcurso del ejercicio 2025, resolución número 1874, el cual no fue contestado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Que de acuerdo a lo informado en el último cuadro de resultados de ejecución presupuestaria remitida por el Departamento Ejecutivo Municipal respecto de los recursos y erogaciones del ejercicio 2025, se recaudaron en ese concepto pesos 145.696.733,41 centavos.
que es preciso conocer los destinos que tuvieron esos fondos, con un informe detallado de cada una de las erogaciones que se efectuaron. Que además, las inconsistencias entre la ordenanza número 5337 y su decreto reglamentario, decreto municipal número 2044/2025, así como la ausencia de destino de los fondos recaudados por la contribución que abonaron los contribuyentes con destino al sistema de salud pública de nuestra ciudad, para esos fines específicos hacen insostenible la existencia y el funcionamiento de la Unidad de Gestión de Salud y Bien Público. Por todo ello, el Honorable Consejo Municipal sanciona con fuerza de ordenanza, artículo primero, deróguese la ordenanza número 5337, destinándose los fondos recaudados en virtud del artículo 12 de la ordenanza impositiva vigente al Sistema para la Atención Médica para la Comunidad SAMCO de Villa Constitución. Artículo segundo. Solicítese a la Secretaría de Finanzas y Administración del Departamento Ejecutivo Municipal y a la Contaduría General informe detallado respecto del destino de los pesos 145.696.733,41 centavos recaudados en virtud de la contribución regulada en el artículo 12 de la ordenanza número 5365 durante todo el ejercicio 2025, detallando cada una de las erogaciones efectuadas, órgano al cual fueron imputadas, funcionario que las ejecutare y toda otra información que se considere relevante. Artículo tercero, de forma, firma Francisco Bracalenti, concejal. Señora Presidente, le solicito la palabra. Tiene la palabra concejal Bracalenti. Bueno, el tiempo terminó dándonos la razón. Recuerdo en 2024 cuando el oficialismo ingresó un proyecto para crear justamente este órgano que venimos a plantear su derogación. Que lo que decíamos es que era una trampa para terminar utilizando los fondos que se le cobran a todos los contribuyentes de la ciudad como contribución, valga la redundancia, para el sistema de salud pública de la ciudad, en otros gastos que el intendente priorizaba. Se creó la comisión con muchas funciones, entre ellas definir con esos fondos qué hacer. La comisión estaba integrada por funcionarios del Departamento Ejecutivo, por la Dirección Médica del Hospital y por miembros del Consejo. Al año siguiente, en 2025, ya con la ordenanza funcionando, el propio Departamento Ejecutivo Municipal reglamentó la ordenanza y la dejó sin funciones porque aparentemente por errores formales que evidentemente el propio oficialismo no vio cuando presentó el proyecto. La comisión, al no tener personalidad jurídica, no podía administrar fondos y no los podía ejecutar, con lo cual pasa a tener un rol meramente consultivo de la voluntad del intendente. Nosotros no solo volvimos a cuestionar este órgano, sino que además pedimos un informe que luego logró sanción y nunca fue contestado, de justamente cuál estaba siendo el destino de esos fondos que hasta el día de hoy se le siguen cobrando a todos los contribuyentes de la ciudad como contribución al sistema de salud pública. Y sobre fin del año pasado, el Ejecutivo nos manifestó que había trabajado junto con justamente autoridades del Ministerio de Salud de la provincia un proyecto para intervenir el Centro de Salud de Luzuriaga, con algunas obras que se encontraban pendientes y que no se habían terminado luego que en el año 2021 llegasen 17 millones de pesos del 2021, con un valor bastante más significativo que el que tienen 17 millones de pesos hoy, para hacer obras en los 5 centros de salud, y Luzuriaga no se había terminado y había quedado con muchas cuestiones pendientes. Bueno, ese proyecto, como decía, se trabajó en conjunto con el Ministerio de Salud, estaba para avanzarse y hasta el día de hoy no hubo contratación alguna. En lo que informa el cuadro de resultados de ejecución presupuestaria de diciembre del 2025, se terminaron recaudando en el ejercicio 2025 cerca de 146 millones de pesos, que hasta el día de hoy desconocemos en qué se utilizaron. Con lo cual es volver sobre lo que planteamos en 2024, cuando justamente votamos en contra de la creación de la Unidad de Gestión de Salud y Bien Público. Lo que planteamos en 2025, pidiendo informe para qué se estaba destinando esa plata y solicitándole luego que se utilicen para obras concretas en el Centro de Salud de Luzuriaga, sobre todo teniendo en cuenta que se estaba avanzando con la obra que mencionó la concejal propinante en el pedido de informe que también presentó e ingresó en esta sesión. Y volvemos a la carga ahora directamente pidiendo la derogación de esta unidad que evidentemente no cumplió su función, no cumple sus funciones y no tiene sentido alguno sostenerla, pidiéndole además al intendente que destine los fondos que le está cobrando a todos los contribuyentes de la ciudad en la tasa de servicio al destino que
justamente es el explicitado, que es al Sistema de Salud Pública de la ciudad, al SANCO, y pedirle un informe de qué pasó con los 146 millones de pesos que el año pasado se recaudaron, que nunca se contestó el pedido de informe que envió el Consejo, y que tras los dichos de cerca de fin de año de que se iba a destinar en todo o en parte para las obras del Centro de Salud de Luzuriaga, hasta el día de hoy no se hizo contratación alguna para avanzar en ese sentido. Gracias, concejal. Dicho expediente pasa a la Comisión de Salud. De los dictámenes en comisión, Comisión de Gobierno, nota número 20.144, Bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, concejal Bracalenti, proyecto de ordenanza del procedimiento que rige la comparecencia y contestación de informes por parte del Departamento Ejecutivo Municipal ante el Consejo Municipal. Esta comisión ha analizado los temas de la referencia y propone a las y los concejales su aprobación con las siguientes modificaciones. Modifíquese el artículo 4, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 4, citación. El Honorable Consejo Municipal podrá citar a funcionarios y agentes del Departamento Ejecutivo Municipal a comparecer para brindar información sobre los temas de su competencia. La citación deberá incluir día y hora específica y objeto de la comparecencia. Modifíquese el artículo 5, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 5, interpelación. El Consejo Municipal podrá requerir la presencia del Intendente y funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal para ser interpelados sobre sus acciones en una cuestión específica y o tema determinado. La interpelación requerirá la presencia del funcionario público en cuestión en el recinto de sesiones. La citación deberá requerirse con un mínimo de 72 horas de anticipación. Cuando la interpelación se remita a un funcionario distinto al superior jerárquico del organismo, deberá hacerse a través de este último, quien favorecerá el trámite correspondiente a los fines de cumplimentar la solicitud de citación. En este caso, se remitirá notificación al superior jerárquico y otro al subordinado. Firman Bracalenti, Martín, Ávile, De los Santos, Rubicini, Casa, Tomasi, concejales. A consideración. Aprobado por unanimidad. Señora Presidente, le solicito la palabra. Tiene la palabra concejal Bracalenti. Bueno, celebrar nuevamente porque este proyecto con el que insistimos y que logra sanción en esta sesión tiene un historial de una sanción previa también con un veto luego del Departamento Ejecutivo. Entre varias cuestiones que observaba el veto, se planteaba que consagrar desde el Consejo Municipal determinadas cuestiones de rendición de cuentas en cabeza del Departamento Ejecutivo Municipal inclinaba un poco la balanza de peso y contrapeso entre ambos poderes, lo que presuntamente violaba el principio republicano. Nosotros sostuvimos y logra sanción ahora con la votación que acabamos de tener, que en realidad es al revés, que no permitir un mecanismo que implique una rendición de cuentas en el caso de que se pide un informe y no se conteste, o se cita audiencia y el funcionario no venga, es básicamente consagrar la irresponsabilidad de todos los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, que pueden optar por contestar o no contestar, venir o no venir, y no tener ninguna consecuencia posterior. Así que bueno, celebramos que se logró sanción por unanimidad, esperamos que en esta oportunidad se tengan en cuenta los argumentos que fueron volcados en el proyecto que acaba de lograr sanción, y en el caso de que no sea así y volvamos a encontrarnos con una observación de parte del Departamento Ejecutivo Municipal de que podamos sostener esta voluntad unánime para insistir con el proyecto que es tan necesario a la hora justamente de construir un mejor diálogo e interacción con el Departamento Ejecutivo Municipal. Nota número 20.167, bloque Juntos Avancemos, concejal Nicolás Rubicini, proyecto de resolución, reitera pedido de informe sobre el Fondo de Asistencia Educativa. Esta comisión ha analizado el tema de la referencia y sugiere a los y las señoras concejales su aprobación sin modificaciones. Firman Ávile, Casa, Rubicini, Bracalenti, De los Santos, Martín, Tomasi, concejales. A consideración. Aprobado por unanimidad. Nota número 20.168, bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, concejales Martín, Bertero, Bracalenti, proyecto de ordenanza, creación del programa Consejo Adulto. Hay dos dictámenes, se va a leer en primer término el propuesto por la mayoría. Esta comisión ha analizado el tema, el expediente de la referencia y sugiere a los concejales su aprobación sin modificaciones. Firman Rubicini, Ávile, Casa, Bracalenti, Martín, concejales. A continuación se da lectura del propuesto por la minoría.
Esta comisión ha analizado el tema de referencia y sugiere a los señores concejales su aprobación con las siguientes modificaciones. Modifíquese el artículo 29, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 29. Establécese que la ejecución del programa se lleve adelante sin generar erogaciones presupuestarias ni asignación de partidas específicas. Firman De Los Santos, Tomasi, concejales. A consideración el primer expediente, que es el de la mayoría. A consideración. Votos positivos del concejal Ávile, Casa, Rubicini, Martín, Bracalenti, Bertero. Pongo a consideración el segundo despacho, que lo llamamos de minoría. A consideración. Votos positivos de concejal Tomás y De Los Santos. Voto negativo de Bracalenti, Martín, Casa, Rubicini, Ávile, Bertero. Queda aprobado por mayoría el despacho del primer término. Señora Presidente, solicito la palabra. Tiene la palabra concejal Tomasi. Bueno, para manifestar el sentido de nuestra votación, estábamos de acuerdo con lo que proponía este proyecto, pero sí evaluamos siempre que hay posibilidades de llevarse adelante de este y otros programas de manera tal que no generen gastos, apelando a que por supuesto siempre intentamos cuidar lo que los vecinos aportan con sus impuestos. Nada más, muchísimas gracias, señora Presidenta. Bien. Nota número 20.169, Bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, concejales Bertero, Bracalenti, Martín, proyecto de ordenanza, modificación de la ordenanza número 5.161, programa Consejo Joven. Esta comisión ha analizado el expediente de la referencia y sugiere a los concejales su aprobación sin modificaciones. Firman Rubicini, Ávile, Bracalenti, Martín, Casa, concejales. A consideración. Votos positivos de Ávile, Rubicini, Casa, Martín, Bracalenti, Bertero. Votos negativos de concejal De Los Santos y Tomasi. El expediente fue aprobado por mayoría. Nota número 20.170, Bloque Unión por la Patria, concejal Evelyn Casa. Proyecto de minuta de comunicación, pedido de informe sobre la contraprestación establecida en el decreto número 2543. Esta comisión ha analizado el tema de la referencia y sugiere a los y las señoras concejales su aprobación sin modificaciones y solicita la corrección en el sistema informático del nombre del expediente por el siguiente. Bloque Unión por la Patria, concejal Evelyn Casa. Proyecto de minuta de comunicación, pedido de informe sobre la contraprestación establecida en la ordenanza número 5420. Firman Casa, Bracalenti, Martín, Rubicini, Ávile, concejales. A consideración. Votos positivos de Ávile, Rubicini, Casa, Martín, Bracalenti, Bertero. Votos negativos de concejal De Los Santos y Tomasi. Este expediente es aprobado por mayoría. De la Comisión de Obras y Servicios Públicos, nota número 20.059, Bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, concejales Soreira, Bracalenti, proyecto de ordenanza, programa de incentivo a la reparación de veredas de casco céntrico. Esta comisión ha analizado los temas de referencia y propone a las y los concejales su aprobación sin modificaciones. Firman Bracalenti, Martín, Ávile, Casa, concejales. A consideración. Votos positivos de Ávile, Casa, Martín, Bracalenti, Bertero. Votos negativos de Rubicini, Tomasi y De Los Santos. Este expediente queda aprobado por mayoría. Solicito la palabra, Presidenta. Tiene la palabra concejal Rubicini. Para observar el reglamento, en virtud de que la ordenanza de presupuesto de administración municipal del año 2025 fue sancionada
el 16 de abril del 2025. El expediente de referencia votado anteriormente modifica el presupuesto, más allá de que no lo indique, por establecer el mecanismo de exhibiciones y por ende menos recaudación en la tasa única de servicios, y que requiere por vía artículo 162 la mayoría calificada de 2/3. Bien, tomamos nota de su consideración. Presidenta, solicito la palabra. Tiene la palabra concejal Rubicini. Indíqueme qué sería tomar nota en base a la observancia del reglamento. Esta observancia del reglamento no está claro, por más que lo haya leído y se entienda, es una cuestión de ingresos, que el presupuesto es lo que se presupone, pero bueno, la mayoría o la presidenta del Consejo interpreta que no necesita la mayoría calificada y que con 5 votos se aprueba. Esa es la consideración que tengo para hacerle, por eso es aprobado por mayoría. Solicito la palabra. Tiene la palabra concejal Rubicini. Bueno, al criterio que usted menciona es una interpretación, mientras lo que yo menciono es que hay una modificación presupuestaria, lo cual requiere una mayoría calificada. Bueno, se debatió previamente el tema y la mayoría interpreta que no. Por lo tanto, lo vamos a dejar así, aprobado por mayoría. Señora Presidenta, le solicito la palabra. Tiene la palabra concejal Bracalenti. No, creo que con muy buen tino explicó el motivo de por qué se interpretó que no implicaba una modificación presupuestaria. El presupuesto general de la Administración Municipal, que aún tenemos pendiente su tratamiento porque el intendente aún no envió el presupuesto modificado luego de la sanción o no sanción de la ordenanza tributaria, estima las distintas partidas de recursos que van a ingresar al municipio. Es una estimación porque después depende de que el contribuyente pueda pagar o no, depende de un montón de factores, entonces es un número que se estima a nivel presupuestario y fija, ahí sí, como techo, como límite, partidas de gastos, en donde sí el Departamento Ejecutivo Municipal, que es quien ejecuta, valga la redundancia, el presupuesto, no puede excederse de esos límites establecidos en las partidas de erogaciones. Pero celebro con buen tino el criterio interpretativo porque este proyecto no tiene ningún impacto ni modificación presupuestaria y acaba de obtener sanción. Gracias. Presidenta, solicito la palabra. Tiene la palabra concejal Rubicini. Para mencionar que conste en acta la observación al reglamento para, bueno, después hacer las acciones pertinentes que me corresponden como concejal. Muchas gracias. Bien. Señora Presidente, solicito la palabra. Tiene la palabra concejal Tomasi. Bueno, para manifestar también el sentido de nuestra votación en torno a la nota 20.059, de la misma manera que nos manifestamos en la comisión respecto a esto, creemos que está establecido dentro del régimen de contribución de mejoras estas cuestiones y hay otras prioridades también respecto a las obras que deben darse prioridad y ejecutarse en nuestra ciudad. Por eso, bueno, más que todo el sentido de nuestro voto. Muchas gracias, señora Presidenta. Presidente, le solicito la palabra. Tiene la palabra concejal Martín. No, para manifestar más allá de los argumentos que se dieron en torno al reglamento y a lo presupuestario, la preocupación real y sostenida por el estado de las veredas en general de nuestra ciudad. Este Consejo ha aprobado en reiteradas oportunidades financiamiento que ha venido en su momento del gobierno de la provincia de Santa Fe para la elaboración y la implementación de los centros comerciales o el centro comercial a cielo abierto tantas veces mencionado, y más allá del centro comercial a cielo abierto, reitero, el estado general de las veredas en Villa Constitución, lo hemos dicho en otras oportunidades, hace que sea realmente muy difícil desplazarse por la ciudad para las personas que no cuentan con un auto, con una moto o con plata para pagar un remis. Entonces, si no es este el proyecto que entiende la municipalidad que es el mejor para llevarse adelante y dar
una respuesta parcial a esta problemática, entendiendo que este proyecto se presenta como una sugerencia del propio secretario de Obras Públicas frente a un proyecto anterior que era el de esfuerzos compartidos, ¿sí? Entendiendo que la responsabilidad del mantenimiento de la vereda es de cada frentista. En su momento y también en reiteradas oportunidades se presentó el proyecto de esfuerzos compartidos, a través del cual, en una acción conjunta entre el municipio y el frentista, se buscaba dar respuesta a esto que es una realidad, y no basta más que hacer 2 cuadras para cualquier lado que usted quiera acá del Consejo para comprobar esto que le estoy mencionando. Entonces digo, si no es este el proyecto que mejor entiende la municipalidad que da respuesta a la problemática, sería interesante conocer cuál es la mirada y cuál es el plan de acción para algo que nosotros entendemos que es fundamental en una ciudad, que básicamente es abordar el problema de las veredas. Muchas gracias, Presidenta. Señora Presidente, solicito la palabra. Tiene la palabra concejal Tomasí. Bueno, para manifestar y mocionar que conste en acta lo que al comienzo de esta sesión dije particularmente sobre el cumplimiento estricto de lo que el reglamento interno establece, y más allá de lo que se dio en esta sesión, que hemos atendido perfectamente a lo que el reglamento establece con respeto de cada uno de los concejales. Esperamos que a futuro, en las próximas sesiones, se corrija lo que se ha faltado anteriormente. Mencioné en primer lugar artículos como el artículo 11 de los deberes de los concejales, artículo 182 de los deberes también de los secretarios de bloque, el artículo 133 de las interrupciones también de los concejales en sus diferentes alocuciones. Y bueno, quiero que por supuesto esto se respete. Se ha dejado en claro que el resto de los concejales entiende y conoce perfectamente este reglamento, pero bueno, creo que nosotros asumiendo eso estamos en flagrancia de la violación del reglamento, porque si se lo conoce entiendo que no se lo puede violar. De esta misma manera vuelvo a apelar a que para las próximas sesiones cada uno de nosotros nos atengamos a cumplir estrictamente lo que el reglamento establece. Nada más, muchas gracias, señora Presidenta. Nota número 20.165, vecinal de Barrio Prefectura, solicitan audiencia. Esta comisión ha analizado el tema de referencia y propone a las y los concejales la aprobación de la siguiente resolución. Visto la nota ingresada con número de expediente 20.165 por vecinos y vecinas de Barrio Prefectura reclamando varias cuestiones necesarias en el mismo, y la minuta de comunicación número 2922 en fecha 30 de abril de 2025, y considerando que la presente petición debe dialogarse con las áreas correspondientes del Departamento Ejecutivo Municipal al respecto de su realidad actual, teniendo en cuenta que estaba proyectado abordar varias de ellas a través de programas que implicaban financiamiento nacional, que a estos efectos corresponde convocar a audiencia a los solicitantes y a la Secretaría de Ordenamiento Territorial, Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana y Secretaría de Obras y Servicios Públicos para dialogar al respecto de dichas cuestiones. Por todo ello, el Consejo Municipal resuelve, artículo primero, remítase copia previamente de la nota que diera inicio al expediente número 20.165 a las Secretarías de Ordenamiento Territorial, Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana y Secretaría de Obras y Servicios Públicos, para que las mismas acudan a la audiencia con informe escrito del estado actual de las obras y cuestiones mencionadas, insistiéndose en lo oportunamente requerido mediante minuta de comunicación número 2922 de fecha 30 de abril de 2025. Artículo segundo, cítese a audiencia con el cuerpo de concejales a los vecinos firmantes de la nota, la Comisión Vecinal de Barrio Prefectura y al Secretario de Obras y Servicios Públicos, al Secretario de Ordenamiento Territorial y al Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana del Departamento Ejecutivo Municipal, debiendo estos últimos concurrir a la misma acompañando informe escrito respecto de la evaluación solicitada en el artículo primero. Artículo tercero, por Secretaría Administrativa se fijará día y horario de la misma. Artículo cuarto, de forma firman Bracalenti, Tomasi, De los Santos, Ávile, Rubicini, Casa, concejales. A consideración, aprobado por unanimidad. Siendo entonces las 11:21,
damos por finalizada la sesión del día de la fecha. Pasamos a un cuarto intermedio, o sea, siendo las 11:21, pasamos a un cuarto intermedio para el día viernes. Gracias. Toma precaución, el uso de cinturón reduce el riesgo de muerte hasta en un 50% en piloto y copiloto y hasta en un 25% en pasajeros. Siendo las 11:47 del día 20 de marzo del 2026, con la presencia de los concejales Martín, Bracalenti, Casas, Tomasi de los Santos, Rubicini, Avilé y con la ausencia con aviso de Bertero, damos inicio al cuarto intermedio para tratar el expediente 20.179 del Departamento Ejecutivo Municipal. De los dictámenes del Consejo Constituido en Comisión, nota número 20.179, Departamento Ejecutivo Municipal, proyecto de ordenanza, ampliación de partidas presupuestarias número 7.598 y ampliación número 4.787. Esta comisión ha analizado el tema de referencia y sugiere a las y los concejales su aprobación sin modificaciones. Firman Bracalenti, Tomasi, Martín, de los Santos, Ávile, Rubicini, concejales. A consideración, aprobado por unanimidad. Damos finalización del cuarto intermedio, siendo las 11:48.